¿Te has preguntado alguna vez cuándo empezamos a necesitar las fracciones? ¿En qué momento los números enteros dejaron de ser suficientes para describir la realidad que nos rodea? ¿Y por qué, de entre todas las fracciones posibles, los antiguos egipcios se obsesionaron casi exclusivamente con unas muy especiales? Hola de nuevo. Me alegra que sigamos en este increíble viaje por el antiguo Egipto. Hoy quiero contarte algo que, a primera vista, podría sonar un poco técnico, pero que en realidad nos revela muchísimo sobre cómo pensaban los egipcios, su peculiar manera de entender las fracciones. Si miramos de cerca las matemáticas del antiguo Egipto, nos encontramos con algo muy curioso. Durante la Edad de Piedra, la verdad es que no había ninguna necesidad real de usar fracciones. La vida cotidiana se podía resolver perfectamente con números enteros. Contar ovejas, medir campos de forma aproximada, para todo eso bastaba con 1, 2, 3. Pero a medida que avanzamos hacia la Edad del Bronce, algo cambia. Las sociedades se vuelven más complejas, el comercio se expande, la administración del Estado requiere más precisión. Y es aquí donde parece surgir por primera vez la necesidad de algo nuevo, un concepto, todavía un poco vago, de fracción. Y con él, un sistema para poder escribirlas y manejarlas. En las inscripciones jeroglíficas egipcias, esas que vemos en los templos y tumbas, aparece una notación muy especial para un tipo muy concreto de fracciones, las fracciones unitarias. ¿Y qué son? Pues simplemente, aquellas que tienen como numerador el número 1. Lo que hoy llamaríamos un medio, un tercio, un cuarto, un décimo, el inverso de cualquier número natural. Para representar estas fracciones, los egipcios inventaron un símbolo muy visual. Colocaban un signo ovalado alargado, que representaba una boca, sobre el símbolo del número que iba en el denominador. Así, si querían escribir un octavo, dibujaban el jeroglífico del número 8 y justo encima, este óvalo. Lo mismo para un vigésimo, el símbolo del 20 con el óvalo arriba. Una forma completamente distinta a la nuestra, pero muy ingeniosa. Y cuando esta escritura pasó de los relieves en piedra al papiro, usando la notación hierática, que era como la versión cursiva y rápida de los jeroglíficos, ese óvalo alargado se simplificó todavía más. Se convirtió en un simple punto colocado encima del número correspondiente. Así que un punto sobre el símbolo del 10 significaba un décimo. Sencillo y eficaz. Hasta aquí, todo parece bastante lógico, ¿verdad? Pero lo realmente fascinante, el verdadero misterio, viene ahora. Los egipcios usaban estas fracciones unitarias con una habilidad y un virtuosismo impresionantes, sobre todo en la época del famoso escriba Ames, autor del papiro Rind. Sin embargo, parece que las fracciones en general, las que no eran unitarias, les incomodaban bastante. Les resultaban extrañas, como si no fueran números de verdad. Pero había una excepción muy notable, la fracción 2/3. El 2/3 era la estrella del rock de las fracciones egipcias. Tenía su propio símbolo hierático especial y ocupaba un lugar privilegiado en todos los cálculos. Para los egipcios, por ejemplo, calcular un tercio de un número no era tan simple como dividir entre 3. No. Primero hallaban los 2/3 de ese número y, después, tomaban la mitad del resultado. Una forma de pensar que a nosotros nos parece enrevesada, pero que para ellos era lo más natural del mundo. Además, sabían perfectamente que 2/3 se podía expresar como la suma de dos fracciones unitarias, un medio más un sexto. Y también conocían otra relación fundamental, que el doble de un medio devuelve la unidad, es decir, 1. Aun con todo este conocimiento, las fracciones generales, las del tipo m/n, como 3/4 o 5/7, no eran vistas como objetos simples y completos. Para un escriba egipcio, una fracción así era algo provisional, algo que debía ser transformado, descompuesto. Donde nosotros hoy vemos una fracción irreducible como, por ejemplo, 3/5, y la dejamos tal cual, un escriba egipcio prefería escribirla como una suma de fracciones unitarias distintas. Por ejemplo, una fracción que para nosotros sería elemental, en un papiro egipcio podría aparecer como la suma de un tercio, más un quinto, más un 15. Imagínate la complejidad.
Para facilitar estas descomposiciones, que eran la base de toda su aritmética, el papiro Rhind comienza con una tabla muy especial. Una tabla que ocupa una parte enorme del documento y que es, básicamente, una chuleta para los escribas. En esta tabla se expresa la fracción 2 dividido entre un número n como una suma de fracciones unitarias, para todos los valores impares de n, desde 5 hasta 101. Algunas de estas descomposiciones parecen bastante naturales. Por ejemplo, 2/5 es igual a 1/3 más 1/15. Se puede comprobar, funciona. Pero otras, en cambio, resultan totalmente sorprendentes y antiintuitivas. Y aquí viene el gran debate entre los historiadores. No está nada claro por qué preferían ciertas descomposiciones y no otras. Porque, matemáticamente, había infinitas posibilidades para descomponer cada fracción. ¿Por qué elegir una en concreto? ¿Buscaban la que tuviera menos términos? ¿O la que tuviera los denominadores más pequeños? No lo sabemos a ciencia cierta. Se ha sugerido que algunas de las expresiones de la tabla podrían obtenerse aplicando ciertas reglas generales, como una especie de fórmula matemática. Y es verdad que algunas encajan. Pero el problema es que no todos los casos se pueden explicar con un único método. Parece que usaban diferentes trucos y estrategias según el número. Y aún así, hay algo increíblemente revelador en todo esto. El propio papiro Rhind menciona explícitamente reglas y procedimientos que van más allá del caso concreto que están resolviendo. Nos dicen, haz esto, luego esto otro, de una forma general. ¿Y qué significa eso? Significa que los egipcios no solo calculaban. No eran simples máquinas de hacer cuentas. También pensaban en métodos. Métodos que, de alguna forma, estaban por encima del ejemplo particular. Estaban creando algoritmos. Y ese paso, aunque no sea una demostración abstracta al estilo de los griegos, representa un momento absolutamente clave en la historia de la matemática. Es el nacimiento del pensamiento algorítmico, la idea de que podemos crear un procedimiento que funcione siempre para resolver un tipo de problema. Entonces, para recapitular lo que hemos visto hoy, descubrimos cómo los antiguos egipcios desarrollaron una manera única y muy particular de trabajar con las fracciones. Se enamoraron de las fracciones unitarias, inventaron una notación jeroglífica y hierática para ellas, y le dieron un lugar de honor a la fracción 2/3. Entendimos que, para ellos, una fracción común no era un objeto final, sino algo que debía descomponerse y reorganizarse en una suma de sus queridas fracciones unitarias. Y lo más importante, vimos que detrás de esas tablas y descomposiciones aparentemente extrañas, había reglas, había métodos, y una forma muy coherente y sofisticada de pensar sobre los números. Y hasta aquí por hoy. Si te ha gustado este viaje a las matemáticas del Nilo, dale al like, suscríbete para no perderte los próximos capítulos y compártelo con quien creas que puede disfrutarlo. Nos vemos muy pronto para seguir recorriendo, juntas, la fascinante historia de las matemáticas. Gracias por acompañarme.